Hola a todos, soy Jorge Miranda y en el día de hoy realizaremos el segundo tutorial de Python y OpenCV. En este capítulo veremos los temas de histograma como también imágenes en escala de grises. Básicamente estos temas son muy importantes a la hora de capturar una imagen, que por ejemplo puede ser desde una cámara, ya que propiedades como son el brillo, el contraste y la dinámica en una imagen van a ser fácilmente visualizados a través de los histogramas y para su posterior modificación, dependiendo de la aplicación en específico. Eh, Anteriormente en el video número 1 de lo que es Python y OpenCV, habíamos visto y habíamos calculado en sí lo que son los planos de color en espacio RGB de una imagen. Básicamente habíamos definido que un color en específico va a ser representado en una imagen digital a través de tres capas. Esas tres capas que era RGB, hacía referencia al espacio de color rojo, verde y azul. Entonces, un color yo lo podía representar mediante estas tres capas, ¿no? Capa rojo, capa verde y capa azul. Una forma equivalente a la representación del color en una imagen es el llamado escala de gris. Básicamente una escala de gris se obtiene a través del espacio de color RGB a través de una combinación lineal. Es decir, en vez de utilizar tres capas para analizar el color en una imagen, voy a utilizar simplemente una sola capa. Esa sola capa se va a obtener a través de las capas RGB mediante la siguiente ecuación, donde estos pesos en sí dependen de la sensibilidad del ser humano y son pesos ya estandarizados y que son muy usados a la hora de convertir un espacio de color RGB a un espacio de color o una escala de gris. Entonces estamos reemplazando tres capas por solamente una capa equivalente. Esta capa equivalente representa en sí las intensidades, pero en escala de grises, es decir, mediante las variaciones de las tonalidades de color del gris, ¿verdad? En este caso, en esta imagen, por ejemplo, que está en escala de gris, podemos observar que en esta parte de acá existe una tonalidad cercana al negro. Esto haría referencia a que la imagen tiene poco brillo. En contraste, podemos ver que acá, en esta zona que está acá arriba, existe un color cercano al blanco. Entonces podemos atribuirle que en esta parte de la imagen existe un alto brillo. Y también podemos ver de que entre el oscuro, o sea, entre el negro y el blanco, existen unas variaciones de gris, que puede ser un gris cercano más al blanco y cercano más al oscuro. ¿Cómo podemos observar esas propiedades? Lo observaríamos a través del histograma. Un histograma en sí representa una distribución de intensidad a que están atribuidas en una imagen. Y acá hay dos cosas muy importantes que hace referencia al nivel de intensidad, que es el eje horizontal, y al nivel y el eje vertical, que hace referencia a la cantidad de píxeles. En este gráfico que está acá, podemos ver un conjunto de barras que harían referencia a que la cantidad de píxeles presentes por intensidad o por unidad de intensidad. Por ejemplo, en una escala de gris, normalmente esto está entre 0 y 255, donde el 0 haría referencia a un color oscuro o negro y el 255 haría referencia a un color brilloso, un color blanco. Y entre 0 y 255 estarían todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Básicamente, un histograma me va a indicar la cantidad de píxeles presentes en ese nivel de intensidad. Entonces, a través de este gráfico uno puede observar en sí propiedades como el brillo, propiedades como el contraste y la dinámica en una imagen. Esas tres propiedades en el siguiente PPT o en la siguiente diapositiva se va a poder definirlos. Entonces, ¿y por qué sería importante eso de ahí? ¿Por qué sería importante analizar a una imagen? Básicamente eso juega un papel importante en la etapa de preprocesamiento de una imagen dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si queremos hacer comparaciones de imágenes, ya sea para encontrar un objeto dentro de una imagen o dentro de una base de datos, eso va a depender de las captaciones o de la captura de la imagen, porque yo puedo capturar la imagen en, distintas condiciones, llámese condiciones diferentes
diferente luminosidad. O sea, puede ver que en una condición yo esté tomando las capturas de las imágenes con un alto brillo o con un bajo brillo. Entonces, hacer una comparación o un procesamiento de esas imágenes no va a ser muy óptimo. Entonces, una forma adecuada de hacer comparaciones de imágenes o reconocimiento de objetos en una imagen sería primeramente corrigiendo esos errores que se atribuyen a la captación de una imagen a través de una cámara, analizando justamente los histogramas. Entonces, un histograma en sí juega un papel muy importante en el procesamiento de imágenes. Ahora, un histograma para su cálculo, vamos a utilizar lo que son las funciones de OpenCV. Esta función o este método llamado callHist recibe 5 argumentos. Miren. Son 5 argumentos el cual este recibe. El primer argumento hace referencia a la imagen propiamente dicha. Es decir, de la imagen tú vas a capturar, tú quieres saber cuál es la distribución de intensidad de esta imagen. Quiero saber cuántos píxeles, por ejemplo, contienen una intensidad, no sé, cercano al blanco. Quiero saber si cuántos píxeles contienen un nivel de intensidad cercanos al negro o entre 0 y 255, que hace referencia entre el negro y el blanco. Si quieres saber eso de ahí, tienes que hacer uso del siguiente método, llamado callHist. Entonces, el primer argumento va a hacer referencia a la imagen. El segundo argumento va a hacer referencia al índice, porque yo puedo pasarle como argumento una imagen en RGB. Entonces, esta función de acá solamente está diseñado para calcular histogramas en una sola capa. Puede ser la capa rojo, la capa verde, la capa azul, o puede ser la capa gris, o sea, la imagen en escala de gris. Este canal va a hacer referencia a cuál de esas capas vas a usar. Si es una imagen RGB, el canal puede ser 0, 1 y 2. 0 haría referencia a la capa rojo, es decir, estaríamos calculando la distribución de intensidad presentes en la capa rojo. Cómo está distribuido o cómo está distribuido en sí el nivel de intensidad en la capa rojo, obviamente de la imagen. ¿Cómo hacemos eso? A través del canal. El canal hace referencia justamente a qué capa de la imagen vas a calcular su histograma. El tercer argumento hace referencia a la máscara. La máscara en sí indicaría qué parte de la imagen quieres capturar su histograma. Si acaso le pones la palabra none o non, verán que calcularían el histograma de toda la imagen. El cuarto argumento hace referencia al tamaño o va a representar el tamaño en sí en el cálculo del histograma. Y el quinto argumento hace referencia al rango, ¿no?, de intensidades, que varía entre el mínimo valor 0 y el máximo valor, bueno, acá es 255. Entonces, para hacer esto de acá, para hacer el cálculo, previamente vamos a definir algunas propiedades de una imagen. Estas propiedades uno lo ve siempre, ¿no? En las televisiones, o en las televisoras, en los televisores, en las laptops, si queremos aumentar el brillo, ya sea para poder visualizar mejor una imagen, o si queremos reducir el brillo, debido a que puede tener un efecto dañino en los ojos del ser humano. Eso depende en sí de las condiciones en las cuales uno puede trabajar. Bueno, independientemente de ello, el brillo lo vamos a relacionar en la forma en la cual los valores de intensidad se distribuyen. Por ejemplo, ¿yo cómo puedo saber que una imagen tiene un alto brillo? Solamente analizando ese histograma. Volvemos al histograma. Si yo, por ejemplo, observo un histograma y, por ejemplo, veo que estas barras que están acá están en la parte derecha, es decir, hay una gran cantidad de píxeles que contienen un alto valor de intensidad, entonces yo rápidamente puedo observar que la imagen que tengo a la mano contiene un alto brillo, porque todos los píxeles están distribuidos al lado derecho del histograma, es decir, todos están con un valor alto de intensidad, o sea, tienen un alto brillo. Y por el contrario, si tienen poco brillo, estas barras con un mayor valor estarían distribuidos en la parte izquierda, que haría referencia al oscuro. Y si está entre lo oscuro y el alto brillo, entonces estaría en el medio, bueno. Otra propiedad importante hace referencia al contraste de una imagen, que en sí hace referencia a la diferencia entre el valor máximo y mínimo que va a estar presente, ¿no? O sea, nivel máximo y mínimo de intensidad de los píxeles presentes en una imagen. Por ejemplo,
Y bueno, la dinámica va a hacer referencia a la cantidad de píxeles que son diferentes, ¿no? Que van a ser utilizados en una imagen. Todas esas tres propiedades se va a poder visualizar en una imagen, perdón, en el histograma. Y quizás para su posible modificación, o sea, para su posible procesamiento, lo que se va a hacer son algunas operaciones llamadas operaciones de píxeles, que luego se van a ver en los próximos videos. Ahora, para hacer el cálculo del histograma, vamos a ir a... Bueno, antes vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tengo una imagen normal, que son unos duraznos. En la siguiente imagen tengo la misma imagen, pero con un alto brillo. Entonces, ¿yo cómo puedo tener una representación gráfica de todo esto? O sea, ¿cómo puedo conocer las propiedades tales como el brillo, el contraste o la dinámica de una imagen? Eso sería haciendo uso de lo que son los histogramas. Entonces vamos a ver qué diferencias hay entre estas dos imágenes, que en sí son iguales en el sentido de que contienen los mismos objetos, pero son diferentes debido a que, o sea, son diferentes en el sentido de que sus intensidades de color son más, por ejemplo, en esta segunda imagen podemos ver que tiene un alto brillo en comparación de la primera imagen. Entonces, todas estas propiedades en sí son muy importantes debido a que si queremos comparar estas dos imágenes quizás para su posible reconocimiento o como base de datos, no va a ser de gran ayuda porque la información en color, miren cómo se altera, ¿no? Debido al brillo nomás. Debido al brillo, las intensidades que tienen que ver con los colores, por ejemplo, el rojo o el anaranjado, este, se van, se van a ver alterados por el mismo hecho de que hay mayor luminosidad en la segunda imagen. Entonces, estos problemas de acá se atribuyen justamente a la captación o a la captura de la imagen, ¿no? Entonces, su posible corrección es muy importante para hacer posteriores análisis o reconocimiento, ya utilizando cualquier tipo de algoritmos. Entonces, vamos a lo que es Python. Pueden abrir cualquier IDE de Python. Vamos a crear un nuevo archivo. Básicamente, yo tengo una carpeta llamada img2. En esta carpeta img2 tengo tres imágenes que hacen referencia al durazno, en la cual la primera imagen es el durazno propiamente dicho, pero con un nivel de intensidad moderado, hablando en el brillo. En la segunda imagen obtengo la misma toma, pero con un nivel de brillo mucho más alto. En la tercera imagen contengo los mismos elementos, pero con un nivel de brillo mucho más bajo, ¿no? O sea, vemos que en el primer elemento o la primera imagen tiene un brillo normal, en el segundo un brillo alto y en el tercero un brillo muy bajo, ¿no? Entonces, la cosa va a ser cómo saber diferenciar eso a través del análisis de su histograma. Acuérdense que es un histograma, vamos a recordar que es un histograma. Un histograma en sí es una medida estadística, ¿no? O sea, si han llevado su curso de estadística, van a poder relacionarlo muy rápido, ¿no? Va a representar en sí la distribución de intensidad, o sea, la cantidad de píxeles presentes por unidad de intensidad, o sea, de valor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a importar NumPy, si en caso por ahí lo necesitamos, a CNP. Vamos a importar import pyplot as plt. Luego importamos OpenCV. Entonces, este archivo que está acá de Python, yo lo voy a guardar en esta carpeta.
lo voy a guardar acá con el nombre de histogramas. Entonces, como yo ya guardé un archivo de Python en esta carpeta, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a leer estas tres imágenes y voy a analizar su histograma. Para leer estas imágenes, tengo que hacer uso de una función. Esta función se va a llamar imread. Como argumento recibe el nombre de la imagen, ¿no? Por ejemplo, imagen, punto y el formato o la extensión que puede ser PNG. En mi caso es PNG. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿no? Voy a colocar acá imagen 1 va a ser igual a cb2 punto método imread y argumento va a hacer referencia en sí a la imagen, ¿no? La imagen que se llama durazno punto png. Recordemos que esto de acá va a estar en espacio de color RGB. Vamos a convertirlo, bueno, vamos a capturar la segunda imagen. Vamos a leer la segunda imagen, llamado durazno 2. Leemos la tercera imagen. Listo, con estos tres líneas de código hemos leído las tres imágenes. Lo que vamos a hacer ahora va a ser convertir las imágenes a una escala de grises. Para eso voy a crear o voy a nombrar otras variables que pueden ser escala de grises 1, que va a ser igual a lo siguiente, cv2 cbt color. Como argumento se coloca la imagen, por ejemplo, imagen 1. Como el segundo argumento se coloca cb2 punto color guión bajo. Entonces, con esta sección de acá ya convertí las tres imágenes en escala de grises. Cada uno va a estar representado por esta variable, eje 1, eje 2, eje 3, escala de gris 1, escala de gris 2 y escala de gris 3. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de los histogramas. Voy a colocar el siguiente nombre, h1 igual a el siguiente método llamado colchist. Como argumento recibe la imagen, por ejemplo, si es en escala de gris, como el que está acá, se coloca igual, ¿no? Se coloca la imagen, se coloca entre corchetes, imagen 1 en escala de grises, el canal se coloca a 0 porque estamos en escala de grises. Tercer argumento colocamos ninguno, o sea que capture el histograma o que haga uso, o que calcule el histograma de toda la imagen. Cuarto argumento, hacer referencia al tamaño, que sea 256. Y el tercer argumento va a hacer referencia al rango de intensidad, que va entre 0 y 255. Copiamos lo mismo, solamente cambiamos las imágenes de escala de grises. H2 y H3. Vamos a desplegar, vamos a mostrar los histogramas. Creamos un objeto.
Con esto de acá vamos a graficar el primer histograma. Luego vamos a posicionarnos en el, en el segundo marco para poder desplegar el histograma que hace referencia a la segunda imagen. Y por último vamos a graficar, vamos a hacer que muestre todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, acá colocaría imagen 1, que sería lo siguiente, ¿no? Acá voy a colocar mostrar las imágenes. Imagen 1 sería la imagen 1, que está aquí arriba. Con este comando es para esperar, con esta función es esperar la acción de un teclado si pasa algo, si presionamos algo del teclado que estamos manejando, se va a cerrar las imágenes, o sea, vamos a salir de esas imágenes y luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a destruir todas las ventanas. Una vez que hicimos eso, voy a cerrar la figura. Voy a poner guardar y voy a correr el programa. Vamos a visualizar qué es lo que pasa con los histogramas. Voy a colocar, ¿qué pasó algo? Acá es con la O, acá me confundí, en la O. Es una función, imshow simplemente sirve para desplegar una imagen en donde estamos trabajando ahora. Si usamos 3 veces esto, vamos a desplegar en tres diferentes imágenes, ¿no? Voy a colocar algunos comentarios acá. Por ejemplo acá, L1. Que es el título, histograma de la imagen 1. Obviamente en escala de grises, ¿no? En escala de grises. Abajo colocaría lo mismo. Pero acá colocaría que sea imagen 2 e imagen 3. Entonces ahora sí vamos a poder visualizar. Le damos correr. Bueno, así corremos el programa y vamos a visualizar lo que sucede con los histogramas. En el primer caso, por ejemplo, voy a colocar esto acá, lo voy a separar.
La primera imagen que obtenemos de los duraznos, su histograma está representado en la primera figura de este subplot. Vemos que las distribuciones de intensidad que están de 0 a 255 y los píxeles que están en el eje vertical están distribuidos en el sentido de que hay una gran cantidad de píxeles que contiene una gran cantidad de valores, es decir, podemos decir que esta imagen o la primera imagen tiene un buen contraste, porque recordemos que era el contraste, lo tengo acá en la PPT, que era el contraste, en sí se va a definir como la diferencia entre el valor máximo y mínimo de intensidad de píxeles en una imagen. Eso lo podemos ver a través del histograma, ¿no? La primera imagen podemos observar que existe una gran cantidad y también podemos observar que existe una gran cantidad de diferentes de píxeles. Entonces podemos decir también que la primera imagen tiene un buen rango dinámico, ¿no? Una buena dinámica. Y ahora, ¿qué podemos decir de la primera imagen también? De que como los niveles de intensidad de los píxeles no están totalmente distribuidos en la parte derecha, esta imagen de acá no tiene un alto brillo, ¿no? En comparación de la segunda imagen. Vamos a ver cuál es la imagen 2. Acá dice imagen 1, hace referencia a la primera gráfica. En el segundo caso, la imagen 2, ¿qué podemos observar? De que esta imagen que está acá contiene en sí un alto brillo. Ese alto brillo se puede observar que en el segundo histograma los niveles de intensidad en las cuales los píxeles pertenecen están agrupados en la parte derecha, o sea, en la parte en la cual representa a un alto nivel de color blanco, o sea, un alto brillo. Eso que indica de que la imagen en la cual estamos calculando su histograma contiene justamente un alto brillo, eso lo podemos observar acá. Y como no existe una gran diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor de intensidad en esa imagen, tiene un bajo contraste, ¿no? En comparación de la imagen que tenemos acá, que tiene un alto contraste. Y bueno, y en el tercer caso, que haría referencia a la tercera imagen, podemos observar que se nota algo oscuro. Algo oscuro en el histograma haría referencia a que los píxeles están justamente distribuidos en la parte izquierda. En la parte izquierda es porque el brillo es muy bajo, ¿no? En el segundo caso es lo opuesto. El brillo es muy alto, por tal motivo todos los píxeles o la cantidad, una gran cantidad que es considerable de píxeles se representa en la parte derecha, de niveles de intensidad muy alto, ¿no? Entonces, en la tercera imagen vemos que es lo contrario, los niveles de intensidad están cercanos a cero, porque justamente podemos observar que existe bajo brillo, ¿no? Y vemos que en los niveles máximos y mínimos no hay una mucha diferencia, entonces vemos que también la imagen contiene un bajo contraste. Y ahora, todo esto a qué viene, ¿no? O sea, ¿a qué viene el estudio de un histograma? Básicamente el estudio de un histograma viene lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si uno por ahí quiere hacer uso de estas imágenes como una base de datos para luego hacer un tipo de reconocimiento de frutas, por ejemplo? Vemos que las diferentes captaciones de las imágenes hacen referencia al mismo objeto, o sea, al durazno, pero en la forma en la cual ha sido captada da mucho que desear, ¿no? Porque vemos que en el primer caso, bueno, en el segundo caso, la imagen 2 contiene que un alto brillo, en el primer caso un brillo moderado y en el tercer caso un brillo muy bajo, o sea, es muy oscuro. Esto de acá altera en sí el color del objeto, porque ¿qué pasa? La información en sí importante para el reconocimiento, en este caso de las frutas, puede ser contenido en el color, como puede ser en su forma, el tamaño, qué sé yo, ¿no? Pero el color juega un papel muy importante, y si lo alteramos por el brillo, el reconocimiento no sé, la comparación de esas imágenes no va a ser muy óptimo, ¿no? Entonces, la solución de todo esto sería ecualizar o llevar a cabo un tipo de operación llamado operaciones de píxel, de tal manera que estas imágenes converjan o contengan una distribución uniforme, ¿no? Una distribución que sean para ambos las mismas, o sea, para poder procesarlas, ¿no? Para poder compararlas, porque no voy a comparar imágenes que sean captadas de diferentes condiciones, debo compararlas con las mismas condiciones. Entonces, para poder compararlas con las mismas condiciones,
se deben hacer uso de unas operaciones de píxel. Esas operaciones de píxel justamente están basados en los histogramas. Entonces, un histograma en sí es un papel muy importante, ¿no? No solamente para visualizar, sino también sirve como una operación, o sea, sirve como un elemento dentro de una operación para poder llevar las condiciones como el brillo, contraste y dinámica a unas condiciones similares para ambas, bueno, para las tres imágenes, ¿no? Entonces, eso de ahí es muy importante a la hora de hacer un tipo de reconocimiento o análisis o posteriores análisis de imágenes, ¿no? Entonces, en este caso hemos calculado los histogramas utilizando OpenCV y para su despliegue mediante gráficos hemos usado lo que son la librería de Matplotlib, ¿no? Hemos importado pyplot y lo hemos reemplazado con el seudónimo o el nombre PLT. Y acá está todo el código, vemos que esto funciona. Bueno, esto ha sido todo. No se olviden también de suscribirse. Si en caso quieren ver más videos, estaré publicando más videos de lo que es Python utilizando OpenCV, como también lo son redes neuronales. No se olviden compartir el video y darle like para más videos. Bueno, esto ha sido todo y gracias. Nos vemos en el próximo video.